Bien, Aureliano le pregunta por qué... ¿Son muy largas las respuestas, no? Sí, podrían ser más cortas, así podemos hacer más preguntas. Aureliano le pregunta por qué Carrió no fue primera en la lista y si no cree a esta altura que fue un error. A ver, son dos preguntas en una. ¿Por qué no fue primera en la lista? Porque Carrió es, dentro del acuerdo cívico y social, el dirigente de reconocimiento nacional más alto. Carrió es conocida en todos los distritos. Esta es una elección legislativa en lo que se juega no es el porcentaje en un distrito como propone el kirchnerismo, sino son la cantidad de bancas en cada uno de los lugares de las provincias de la nación. Y en ese sentido la estrategia fue que Carrió sumaba más bancas recorriendo el país que encasillándose, liderando una lista en un solo distrito. Y la idea fue que yo encabezara esa lista para que Carrió tuviera más tiempo de hacer campaña a nivel nacional. Yo creo que esa estrategia es la correcta. De vuelta, los resultados los veremos o no en el 28 de junio, pero en todo caso para nosotros no se acaba el país en la General Paz ni el mundo en el 2009. La estrategia es sumar muchas bancas en el 2009 para hacer gobierno en el 2011, y en ese sentido Carrió en el tercer lugar fue la estrategia correcta. Si hubiera estado en el primer lugar, posiblemente hubiéramos obtenido una banca más en Capital Federal, pero hubiéramos dejado de obtener quizás un manojo de bancas o más en el interior del país, porque no la teníamos a Carrió haciendo campaña. ¿Cree que Carrió finalmente va a entrar en el Congreso? Sí, yo no tengo ninguna duda, y creo que va a entrar Olivera también. Bien. Teresa le pregunta qué opina... Esa respuesta. Muy bien. Teresa quiere saber qué opina de la actitud del señor Cobos. Entiendo que se refiere a lo último, que fue su reunión con de Narváez. Yo creo que Cobos está en un lugar muy difícil porque forma parte del gobierno institucionalmente y se ha manifestado también como opositor al gobierno. Creo que ha hecho un esfuerzo muy grande por no participar activamente de esta elección, de no formar parte de ningún acto proselitista ni electoral, independientemente de que hay gente que responde a Cobos que está en la lista del acuerdo cívico y social, pero él ha tomado un rol prescindente, y en ese marco es que ha tenido reuniones con una serie de personas. Una de esas personas fue Francisco Narváez, que es uno de 257 diputados. Es cierto que se han tejido una serie de especulaciones en torno de ese encuentro. Yo personalmente creo que fue una foto nomás, y me parece que ya está acabado ese encuentro, y no veo ninguna... A mí siempre me gusta pensar en positivo, y creo que eso es lo que hay que hacer en este caso también. Leandro quiere saber cómo haría para bajar la inflación sin tocar el tipo de cambio. Bueno, lo que habría que hacer es aplicar políticas económicas que sean coherentes y consistentes, ¿no? La inflación que tenemos hoy es el residual de la inflación que no tuvimos que tener cuando la economía crecía. Esto nosotros lo decíamos con todas las letras. Lo que se hizo a partir del 2006, 2005 en adelante fue entusiasmarse mucho con el crecimiento económico, no reconocer que cuando se crece de más eso produce inflación. La inflación ha venido horadando las mejoras en materia social que tuvo el crecimiento en los primeros años, y gracias a esa inflación hoy hay más pobres en Argentina que los que teníamos hace un tiempo. 1 millón más de argentinos debajo de la línea de la pobreza por año. Hoy la inflación viene bajando producto de la recesión, pero sigue siendo muy alta cuando lo comparamos con otros países del mundo. Todavía está en el 15%. Yo creo que lo que hay que hacer es apuntar no tanto al corto plazo, sino tener un programa de gobierno y un programa económico de largo plazo que sea creíble. Por ejemplo, recuperar la credibilidad de las instituciones en el INDEC, en el ONCA, en el ANSES, la transparencia del ANSES, en el Banco Central. Si logramos eso, entonces va a bajar lo más importante, que son las expectativas de inflación. Yo te contaba que hoy la inflación bien medida es del 15%, pero hay encuestas, por ejemplo, de la Universidad de Itela, que le preguntan a la gente cuánto cree usted que va a ser la inflación en los próximos 12 meses, y eso habla de un 30%. La parte más difícil de derrotar ahora en términos de inflación
es el componente de las expectativas, esos 15 puntos que van entre 15 y 30. Si nosotros trabajamos sobre las instituciones, si tenemos un plan creíble, si tenemos una política fiscal y una estrategia impositiva diferente y más progresiva, entonces rápidamente van a converger las expectativas a los niveles reales de inflación. Si medimos bien la inflación, este es el primer paso. Gatito Cínico quiere saber si cree que nosotros estamos más identificados con Venezuela o con Brasil y por qué. Supongo que será en su política exterior o en cómo nos ven desde afuera. Sí, claramente desde afuera nos ven más parecidos a Chávez que a Lula, ¿no? Sin duda que nos ven más parecidos al esquema de Chávez de intervención arbitraria en la economía y de confiscación inexplicable de empresas, que en el esquema de Lula, que después de tantos años de estar en el gobierno mantiene niveles de popularidad que son muy altos, ¿no? Yo rescato cuando comparo Argentina con Brasil y en su respuesta a la crisis internacional, Brasil tomó la receta que nosotros habíamos sugerido en su momento, que fue bajar impuestos, ¿no? Un caso muy concreto, bajó el IPI, que es un impuesto a las ventas de autos, en diciembre del año pasado, y gracias a esa baja de impuestos, las ventas de autos en Brasil se recuperaron en estos primeros 5 meses del año, mientras que en Argentina cayeron un 25 o un 30%. Por lo tanto en el manejo de la coyuntura como en las líneas ideológicas más profundas, es bastante claro que se nos ve más cerca de Venezuela que más cerca de Brasil, y esto redunda en una peor situación para los argentinos. Esto es lo que tenemos que cambiar. Alfonso, antes de seguir quería pedirle que hable un poquitito más alto, Okay. porque me avisan que lo están escuchando un poquito bajo, así que si puede subir un poco el volumen. Muy bien. Excelente. La siguiente pregunta es de Jacinto, que quiere saber de dónde sale la plata para financiar la campaña y si tiene idea de cuánto se recaudó vía internet o alguna otra herramienta tecnológica. La plata para financiar la campaña sale esencialmente de 2 lugares. Hay uno que es una parte que le corresponde a cada partido en función de la cantidad de votos que tuvo en la última elección comparable, en este caso en la última elección legislativa. Esos son fondos que tiene que otorgarle el Estado Nacional a cada uno de los partidos y que habitualmente los entrega muy sobre el pucho, muy sobre el final, en la última semana. Por lo tanto, si bien contamos con ese dinero, igualmente tenemos que encontrar una manera de financiarnos hasta que nos llegue ese dinero. El otro aporte son básicamente donaciones, que en el caso de la coalición cívica son donaciones solamente de individuos. No aceptamos dinero de empresas porque no queremos tener una atadura de ningún tipo cuando seamos gobierno, y para los individuos tenemos un tope de 50.000 pesos, que es inferior al tope que pone la ley. En ese sentido, los individuos que han aportado a la campaña van a estar identificados en las distintas listas. Nosotros tenemos un sistema además que cada candidato hace un aporte de 50.000 pesos. Para hacer ese aporte pide un préstamo a un banco, y después, en la medida que va cobrando su dieta o su salario o su sueldo como funcionario público, va devolviendo ese préstamo en cuotas. Respecto de la beta recaudatoria de vía teléfono, no tuvimos los resultados que estábamos esperando, entre otras cosas por algunas fallas técnicas, ¿no? Por cómo funciona la ley electoral en Argentina. No era tan sencillo como mandar un mensaje de texto y decir quiero aportar. Había que además identificarse, mostrar de dónde venía el dinero, porque en Argentina no existen donaciones anónimas como sí existen en otros lugares del mundo. Pablo le pregunta si aspira a la presidencia de la Nación. Qué fuerte suena eso. No, yo aspiro a integrar un espacio que tiene una ambición aún más grande que la que puede tener cualquiera de ser presidente, y es cambiar las reglas de juego de la política, ¿no? Y eso no se hace de a uno, se hace en equipo, y yo estoy muy conforme de integrar un equipo que aspira a eso, ¿no? Que parece aún más utópico que aspirar a ser presidente, un equipo que vuelva a insistir, que vuelva a levantar las banderas del radicalismo, de la república, y del justicialismo, del peronismo, de la justicia social, y un equipo que logre volver a poner en el mismo pie de igualdad los valores con la acción, ¿no? Ustedes saben que en Argentina durante muchos años se nos ha dicho
el que no llora no mama, el que no afana es un gil. Se nos ha dicho que para gobernar hay que ser pícaros, para poder gobernar bien hay que torcer la ley. Nosotros no creemos que eso sea así, creemos que una buena gestión empieza con principios, creemos que el fin no justifica los medios y creemos que esta utopía la podemos llevar a la práctica cuando seamos gobierno.